Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça que viene a salvar al mundo, especialmente al Barça evidentemente, y a todos los aficionados de este lío en el que está metido el Barça. Y para ello, y como veo que en nuestro canal tenemos un montón de debates sobre cuál es el problema del Barça, si es el entrenador, si es la plantilla, si es que se pasa mucho la pelota, si es que se pasa poco, si es que no se hacemos esto, si es que corremos mucho, si es que no corremos, si es que hay intensidad, si es que no hay intensidad. Y todos os centráis a veces en parámetros muy sencillos, que a veces os he dicho, cuidado a quién escucháis, que hay mucho gurú que te habla de cosas y no tienen ninguna base científica ni ninguna base apoyada en datos. Bueno, como os prometí en su momento, iba a intentar a buscar científicos que nos puedan ayudar a entender mejor el mundo del fútbol, no para invalidaros vuestra visión de que no podéis hacer un análisis visual, intuitivo de lo que estáis viendo. Eso es factible y está bien, sino que está bueno incorporar otras herramientas, otros números, otras cosas al debate. No es necesario el hacer una cosa de blanco-negro, no es necesario decir, bueno, vamos a usar metodologías científicas para analizar el fútbol y entonces los observadores sobran. No, la idea es juntar cuantos más parámetros posibles a vuestra ecuación de análisis para poder realmente entender lo que estáis viendo y entender lo que está pasando. Y es algo que, como aficionado, puedes decir, Spider, yo paso, tío, yo paso. A mí no me metas ahora que tengo que empezar a montar una ecuación en mi cabeza de 20 parámetros y cuando empiezo a analizar, decir, bueno, a ver cómo el parámetro 1, el 2, el 3, y entonces empezar a decirte lo que pienso de lo que ha pasado en el partido cuando yo vengo a divertirme y tal, a la mierda, yo lo que veo y te escupo lo que sale, ¿no? Está perfecto. Lo único que entendáis que cuando alguien sí incorpora estos parámetros, merece la pena escucharlo y tenerlo en cuenta y no invalidarlo simplemente porque no encaja con lo que tuviste con tus ojos, ¿no? Porque a veces, como siempre os digo, la Tierra parece plana, por lo menos desde mi punto de vista, de cuando salgo de casa no está curva, es plana, pero bueno, la ciencia nos ha dicho que estamos en una esfera dando vueltas alrededor de otra que está en llamas. Por lo tanto, a veces tus sentidos, evidentemente biológicos, te engañan y te hacen creer que estás viendo una cosa que no es, ¿no? O tiene otra realidad. Bueno, para no enrollarme más, dejadme que cambie de plano, porque os voy a presentar a un investigador que ha aceptado venir a un canal de un tío disfrazado de Spider-Man. Javier, bienvenido al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Spider? Placer tenerte, tío. Estoy flipando de que hayas venido. Sí, yo también, yo también. Veremos si al final de la entrevista me arrepiento. Vale. Vamos a ver cómo va. Voy a intentar portarme bien. No diré culo agua ni de estas cosas que digo de culo caca y todas estas cosas que a veces suelto en el canal. Bueno, Javier, cuéntanos para empezar, porque tú tienes una página web que se llama futbolirredes.com, que por cierto, chicos, os recomiendo que vayáis porque tiene algunos artículos muy interesantes y sobre todo para aficionados del Barça, porque su segunda entrada, nada más llegar a esa página web, si hacéis un poquito para abajo, su segunda entrada nos habla de la llegada de Quique Setién al Barça y un partido donde el Barça hizo más de 1000 pases y resulta que hicisteis un análisis sobre la incidencia del pase y el gol. Antes de, lo digo para que ya flipe la gente, ¿eh? Antes de llegar a eso, Javier, cuéntanos qué hacéis, más a grosso modo, antes de entrar en detalles de situaciones particulares. Bueno, pues nosotros somos un grupo de investigación que está en el Centro de Tecnología Biomédica, en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, somos un grupo de sistemas complejos, que esto puede sonar súper extraño, pero al final lo que hacemos es estudiar sistemas donde tenemos elementos que interaccionan entre ellos. Pero de cualquier tipo de sistemas. Trabajamos con análisis de redes cerebrales, análisis, por ejemplo, también de Twitter, de cómo se crea un trending topic. Y ya desde hace algunos años nos dimos cuenta que el fútbol se puede tratar también con esta aproximación. Es decir, en vez de estudiar al jugador solo, decir, bueno, tengo un jugador, vamos a ver cuáles son sus estadísticas. Pues ha metido tantos goles, ha hecho tantos pases, tiene este porcentaje de acierto. Bueno, pues todas estas métricas que normalmente estamos habituados a trabajar con ellas, son del jugador aislado, no tenemos en cuenta su contexto, el contorno, la interacción con los compañeros y también con los rivales. Entonces, claro, las metodologías de los sistemas complejos te dicen, ¿quieres estudiar a una persona? Muy bien, pero estúdialo interaccionando con todos los demás. Entonces, hemos aplicado una serie de, digamos, nuevas, hemos definido una serie de nuevas métricas, algunas ya se están utilizando y os hablaré de ellas. Y todo eso te permite tener, tú lo has dicho muy bien al principio, más información, más información. Nosotros no vamos a resolver aquí qué equipo es mejor o cómo hay que hacer las cosas. Simplemente es dar más información para tener base en tus argumentos, tanto para un aficionado como para un cuerpo técnico, porque también colaboramos con equipos de fútbol. Entonces, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que al final puedes hacer un análisis profundo, pero eso no te va a solucionar
lo que tienes que hacer. Siempre está todo abierto. Claro, porque en el fondo el problema que tenemos con el fútbol es que hay tantas variables y tantas correlaciones e interacciones, que es esto que se ve un poco en vuestra página web de redes y fútbol y redes, que es esta complejidad de no solo el número de factores, sino cómo entre ellos se impactan en un momento determinado y cuál es la incidencia de cada uno, que depende de cómo cambia alguna de las variables, claro, ya te cambia un poco el resultado, con lo cual tener un sistema donde puedas controlarlas todas, donde puedas intuir la probabilidad de cualquier interacción y el resultado como si fuera un árbol, ¿no? De esta interactúa con aquella, esta con el otro, nos da este resultado. Claro, solo que una cambie en un momento dado, en un momento particular, ya el resultado, o sea, empiezas a tener múltiples resultados. Me imagino que la dificultad de controlar el fútbol a nivel matemático es por la cantidad de elementos que entran en juego a la hora de que se dé un outcome, ¿no? Un resultado. Exacto. O sea, hay una cantidad de variables que influyen digamos, en el rendimiento de un equipo. Ya no voy a decir en el resultado, porque un equipo puede rendir mejor o peor y luego ganar o perder. Eso es muchas veces hasta independiente, ¿no? Pero hay una cantidad de variables que realmente son incontrolables. Entonces, lo que intentamos hacer es analizar las máximas que podemos, ¿vale? Porque evidentemente, imagínate un jugador que tú lo has ido siguiendo durante mucho tiempo, que sabes que tienes buenos números y resulta que el día antes le deja a la novia, ¿no? No duerme esa noche y resulta que hace un partido horrible y dices, ¿pero qué ha pasado? Pero si mis indicadores decían, o sea, hay una cantidad de variables que no, ahora mismo nosotros no podemos controlar, ni creo que se puedan controlar, digamos, a corto plazo, pero sin embargo, a la vez, cuantas más conozcamos, mejor, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos hacer nosotros, trabajar con los mejores datos posibles, que ahora si queréis os comento un poquito los datos que se pueden recoger de un partido, porque fliparéis de todo lo que se recoge en los partidos tanto de primera y de segunda división. Y luego a partir de ahí, pues nada, a pensar, a diseñar algoritmos para sacar pues, lo que nos interese, porque podemos estar interesados, por ejemplo, en cómo un equipo defiende a otro, o cómo, por ejemplo, se coordinan los jugadores de un equipo. ¿Qué dos jugadores están bien conectados entre ellos o cuáles Sí. no? Hostia, es flipante que digas esto porque ahora teníamos en la comunidad del Barça, no sé si tú eres del Real Madrid o del Atlético. Yo soy culé. ¿Eres culé? Sí, lo que pasa es que en el grupo tenemos de todo, ¿eh? Somos Vale, un vale. grupo muy, muy heterogéneo. Pero bueno, y ya os comentaré, también estoy trabajando en algunas cosas con el Barça. Tengo la suerte de haber ido a la Masía varias veces, estuve ahí dando un curso también. Entonces, bueno, Ya. aunque no son los mejores tiempos, creo que hay muchísimas cosas por hacer y además el Barça es un ejemplo a nivel de análisis de datos, es un ejemplo, bueno, en el territorio español está el Barça aquí y todos los demás por aquí abajo. O Bueno, sea, eso te lo iba a preguntar. Me parece que cuando estaba Zubizarreta de director técnico, se dijo que se había implementado un sistema que no sé cómo mierda se llamaba, de Big Data, que decía que era pionero en España, de hecho, bueno, casi en el mundo. Y yo estaba pensando, como se habían hecho las cosas en los últimos años en el Barça, como que tenía la intuición o la sensación, digo, hostia, para mí que el Barça en los últimos 5 o 6 años, el tema del Big Data lo ha dejado de lado para tomar decisiones, por ejemplo, en fichajes, ¿no? Porque si no, no entiendo algunos fichajes, lo mal que se han conjugado con lo existente. Porque tú decías esto, y te traigo un momento el debate que hay en la comunidad del Barça, quizá la conoces. La comunidad del Barça ahora hay un debate muy fuerte, por lo menos en YouTube, entre la gente que cree que el Barça pierde porque no tiene entrenador o los que creen que el Barça pierde porque no tiene plantilla. Hay gente que cree que tiene un plantillazo y hay gente como yo que cree que no tiene un plantillazo. Y yo lo argumento de la siguiente forma y por eso tu análisis me parece increíble. Porque yo les decía, chicos, la gente me decía, pero hombre, tenemos a Ter Stegen, a Griezmann, a no sé quién. Por nombre somos la hostia. Sí, por nombre sí. Pero tú tienes que ver cómo ese nombre potencia el nombre que tiene al lado. Porque igual no casan entre ellos. Igual miras sus datos, que es lo que parece que estáis haciendo vosotros, que es lo que me dejó flipado. Miras sus datos y ves que, pues no sé, Griezmann al lado de Pepito no funciona. Y Griezmann al lado de Menganito sí funciona. Entonces, si tú tienes un equipo desequilibrado donde todas las piezas entre ellas se tiran para abajo en lugar de potenciarse, porque Coutinho con Griezmann resulta que no se potencia ninguno, sino que los dos van para abajo. Coutinho con Busquets también van para abajo. En cambio, si pones a Coutinho en otro equipo con Pepito los palotes, resulta que los dos van para arriba. Entonces, yo dije, para saber si tenemos buena plantilla no es tanto los nombres, sino entender si estos nombres se están conjugando bien entre ellos. O sea, si tienen, es como si dijéramos, si tienen, no afinidad, pero si tienen, sí, como si fueran sus medias naranjas, ¿no? Los otros compañeros, o sea, como si fueran la gente afín. Esto me imagino que es algo que es parte de lo que estáis estudiando vosotros y esto evidentemente impacta en las decisiones de fichajes, porque tú puedes tomar datos de un jugador, considerar
la forma de jugar para ponerlo en tu ecuación del Barça versus el otro equipo, hacer alguna modificación quizá en sus datos, decir, bueno, sus datos en el Sevilla son así, en el Barça serían asá, por lo tanto los incorporo asá o hago una estimativa. Bueno, cuéntamelo tú, no sé, porque estoy tirando esto y estoy ahora, me estoy malentonando. Es complicado, es complicado. A ver, sí que es verdad, o sea, volvemos a lo de los sistemas complejos, ¿no? Ese paradigma, ¿no? Esa idea que intento un poco venderos, ¿no? Tú no puedes estudiar una persona sola, ¿no? Entonces, claro, tú coges un jugador con unos números y lo metes en otro equipo y te crees que va a repetir esos números. No, es que esos números tienen que ver con el entorno de ese jugador, ¿no? Dónde está puesto, va a estar en el mismo sitio, va a hacer lo mismo, sus compañeros se coordinan como se coordinaban. Resulta que en el otro equipo tenía un jugador con el que se entendía muy bien y ahora no lo tiene, ¿vale? Todo ese tipo de cosas son las que intentamos descifrar nosotros, ¿no? Claro. Entonces, hay empresas, hay una muy conocida, se llama Holocip, bueno, la montó un jugador que a lo mejor te suena, se llama Esteban Granero, el pirata. Sí, coño, claro, Este tipo Granero. ha montado una empresa de inteligencia artificial que lo que te produce es eso, te dice, ¿qué jugador va a rendir bien en tu equipo? Es decir, asesora a equipos de fútbol y le dice, no, mira, este jugador tiene estos números aquí, pero si se va a tu equipo, va a tener otros y van a ser mucho mejores, ¿vale? Y luego, además, también asesora a jugadores. Les dice, no, no, tú no te Hostia. tienes que ir a este equipo, tú te tienes que ir a este otro, porque si te vas a este otro vas a rendir mucho más. Todo esto lo hacen ¿con qué? Con inteligencia artificial, algoritmos de machine learning, ¿vale? Claro. Estos algoritmos, digamos que en estos algoritmos 1 más 1 no es 2. O sea, 1 más 1 a lo mejor a veces es 2,5, a veces es 1,8. Lo que está claro es que 1 más 1 no va a ser 25, ¿vale? Claro. Entonces, digamos, eso es lo importante, ¿no? Hacer una predicción en base a lo que tienes alrededor tuyo, no solamente quedarte con los números del jugador. Y o sea, no os lo vais a creer, porque yo cuando lo cuento la gente no me cree. O sea, hay una cantidad de cosas que se están haciendo que es flipante. Incluso algunos clubes, como por ejemplo el Barça tiene el Innovation Hub. El Innovation Hub, hay un grupito de gente muy buena que hace todo este tipo de cosas, análisis de datos, incluso desarrollan nuevas metodologías. ¿Cuál es el problema? Que, a ver, no estoy hablando del Barça en particular, que no me quiero meter aquí en un jardín, pero que no les escuchan. No Ya. les escuchan, Es ¿vale? típico. ¿Qué ocurre? Que sí, hay un análisis serio tal, y luego al final, al final se decide por otro tipo de cosas que no tienen que ver con lo que tú esperas que vaya a funcionar mejor. Entonces, a día de hoy es increíble la cantidad de grupos de investigación y analistas incluso que se están tomando muy en serio el mundo de los datos, y luego os contaré qué tipo de datos hay, pero sí que tengo la sensación de que muchas veces todavía no están escuchados, porque la Premier es todo lo contrario. En la ¿Ah, sí? Premier, todos los equipos tienen un departamento de análisis de datos que le da 20 vueltas al del Barça, Hostia. que es el mejor de España con diferencia. No, es una cosa que dices, pero ¿cómo es posible? Pero si la Liga Española es una de las referentes en el mundo, ¿cómo es que Claro. vamos tan Es atrás la en esto? segunda, posiblemente, después de la Premier. Sí, 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 en facturación sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo esto está, como está explotando ahora mismo, pues hay muchas fluctuaciones. Entonces, yo creo que en los próximos 2, 3, 4, 5 años, todos los equipos se van a tomar muy en serio esto, ¿no? Ahora mismo el Barça es el ejemplo, digamos, de un poco cómo hay que hacer las cosas. Luego tenemos el Sevilla, con Monchi, que seguramente lo habréis oído muchas veces, ¿no? Yo Claro. tomo muy en serio el análisis de datos, pero y luego hay ciertos clubes que tienen gente que se lo está tomando bastante en serio, pero es muy a nivel amateur, porque resulta Ya. que han fichado un analista que le mola, ¿no? Pero no porque el club diga, es que tenemos que tener una estrategia de esto, ¿vale? O una cosa que has comentado un poquito por encima, el scouting. Sí. Porque claro, aquí hay varias partes en el análisis. Está el análisis deportivo, es decir, ¿qué está haciendo tu equipo? ¿Cómo preparar el próximo partido? ¿Vale? Y luego tenemos el tema de scouting, que es qué jugadores tengo que incorporar yo. Exacto. El análisis de datos es fundamental en las dos. Es fundamental en las dos. Pero fíjate, en el scouting puede ser la Más. diferencia entre fichar un tío que vale 30 millones o uno que vale 20. Y te has ahorrado 10 millones de euros. Y con 10 millones de euros puedes hacer muchísimas cosas. ¿Vale? Muchísimas cosas si lo inviertes, por ejemplo, en inteligencia artificial, en análisis Claro. de datos. Claro. Entonces, a mí, o sea, aunque no me dedico directamente a scouting, hago más análisis deportivo, el tema del scouting me parece increíble que todavía estemos en pañales en el análisis de datos aplicado al scouting. Porque hay una cantidad de millones que te puedes ahorrar, millones de euros, simplemente con un fichaje acertado o no acertado. Claro. Incluso lo habréis visto seguramente en algunas noticias, para negociar contratos.
Claro. ¿Qué tipo de Sí, contrato tengo que hacer? ¿No? claro, Hacer contratos inteligentes que sirvan al club y sirvan al jugador para no acabar, por ejemplo, prisionero de tu propio contrato, ¿no? claro. Entonces, todo este tipo de cosas se están empezando a hacer también con algoritmos donde tú dices, bueno, tú tienes que cobrar tanto porque la gente que hace tus números o hace tus cosas cobra esto. O sea, Claro. no te puedo pagar más. Míralo. Aquí tienes los informes de todos los jugadores que son como tú, que Y lo que rinden mejor que cobran. tú y lo que cobras tú. ¿Vale? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, hay un montón de cosas que hacer por ahí también. Entonces, ahí va a haber trabajo durante los próximos años. Lo que pasa es que también he de decirte que hay un poco de, no sé, muchas veces no somos muy bien recibidos los científicos en los clubs, ¿no? Bueno, sí, y esto es una jodienda, ¿eh? Porque no solo tú, la gente muy técnica en el mundo del fútbol es como si fuera un poco agua y aceite. O sea, el mundo del fútbol se rige a veces por no sé, la copita de whisky, la comida y la charla informal, y cuando viene alguien técnico que explica cosas un poco complejas, pero esto lo ves incluso a nivel de aficionados. El fútbol, en el fondo, al final, casi que si alguien hiciera una ley diciendo está prohibido utilizar la ciencia en el fútbol, mucha gente se pondría hasta contenta. Diría, vale, pues mucho mejor, lo hacemos a la vieja usanza. Oye, que cada uno mire, que espabile, que se. Sí. ¿Sabes? O sea, yo creo que habría gente que hasta se pondría contenta de que no hubiese ciencia en el fútbol porque se volvería a los mecanismos antiguos de oye, pues se ficha soplando al aire con el dedo y ¿dónde sopla el viento? Aquí, pues a este. ¿Dónde hay una comisión? Que esta es otra, ¿no? Porque claro, tú hablabas de, esto lo digo yo, esto no lo dices tú, pero claro, está el tema del dinero. O sea, tú dices, claro, los datos te dicen que hay que fichar a, no sé, a Griezmann, pero nosotros estamos encaprichados con Coutinho porque además el representante es amigo nuestro y entonces no sé qué, pum, pim, pam, pues a Coutinho. Oye, tío, pero no es Coutinho, el fichaje es Griezmann. Ya, pero a la mierda, ¿sabes? Los datos también siempre te puedes escudar en, son solo datos, o sea, es una parte del análisis, pero no tiene que ser el único análisis. Por lo tanto, yo puedo, claro, si entre lo que me dice la cabeza y lo que dicen los datos tengo que tomar una decisión, claro, siempre te puedes escudar, es que me convence más lo que dice mi cabeza que lo que dicen los datos, ¿no? Es un poco Sí, no, complejo. al final, y mira que esto es tirarme piedras en mi propio tejado, al final tiene que elegir la cabeza, no los datos. Claro, Sobre todo en temas de scouting. ¿Cuál es el problema? Pues que un club, digamos, de media tabla, no estoy hablando, por ejemplo, del Barça, ¿no? Que, digamos, sus fichajes están más encaminados, más no tiene contrastados tanta habitualmente. diversidad, ¿no? Pero lo que te permiten los datos es, por ejemplo, si tú tienes que mirar, yo qué sé, 50 ligas y a lo mejor 300 jugadores, lo que te hace es reducirlo. Te dice, Claro, no, a ver, yo voy a poner unos parámetros, quiero un jugador de estas características, de esta edad, que haga este tipo de movimientos incluso, que tenga esos números, etc. Entonces, los datos lo que te hace es reducírtelo. Y al final lo que tienes que hacer es eso, reducirte el análisis hacia lo que tú quieres y a partir de ahí sacarte una lista de 10, 15 jugadores y a partir de ahí verlo. trabajar, digamos, con los scouters diciendo, a ver, vamos a ver uno por uno. ¿Por qué? Y ahora, si quieres, meto el tema de los datos, ¿no? Porque los datos que tenemos nosotros son solamente algunos datos. No tenemos todos los datos en nuestro análisis. Por ejemplo, yo cómo encara un jugador a otro, cómo se va del regate, eso yo no lo tengo. Yo no lo tengo en mis datos. Entonces, cómo, por ejemplo, un jugador mira a sus compañeros, cómo sabe que tiene uno aquí y otro allí, Esto ¿vale? no lo Esa tienes manera de claro. moverse en el campo, yo no lo tengo. Entonces, eso lo tiene que ver alguien que sepa de fútbol, ¿no? Y que Claro. diga, joder, es que cómo se mueve este, cómo ha hecho jugar al otro, ¿vale? Entonces, eso no, de momento no lo tenemos. Llegará algún día a lo mejor que sí, ¿no? Que un algoritmo diga, joder, pues este tío se está Mueve la encarando cabeza muy 20 bien, ¿no? veces así, claro. Sí, exacto, ¿no? De momento no existe eso. Pero por eso digo que al final lo que hacen los datos, y es curioso en el mundo del fútbol, como a veces nos ven como enemigos, es ayudar. Ya. Porque la decisión la va a tomar el mismo tío. O sea, Sí, sí. nosotros no venimos a sustituir a nadie. O sea, simplemente somos una A herramienta más. complementar, claro. Sí, entonces el tío va a decidir, lo que pasa es que va a decidir con más información. Exactamente. Entonces, no le veo el problema, ¿no? Sí Vale, que es déjame. verdad que esto es inevitable, o sea, esto no lo va a parar nadie. O sea, cada Claro. vez va a haber que hacer análisis más concienzudos, ¿no? Porque si no, es lo que dices tú, con con el dedo a ver qué pasa. Claro, ¿no? Y aparte que Y ahí estamos vas a viendo fallar que, mucho. que los scouters suelen ser gente, todos más o menos, que deben tener un perfil parecido, con lo cual se cancelan entre ellos en la ventaja competitiva. Es decir, que todos sabemos que Haaland es muy bueno, por ejemplo. O sea, es Claro, que, claro, ahora, ¿cómo encaja Haaland en el Barça y cómo encaja en el Madrid? Ahí es el que haga bien el análisis, podrá descartarlo o realmente poner toda la carne en el asador para ficharlo. Porque que Haaland es bueno, si tú y yo estamos compitiendo para ficharlo, lo sabemos los dos. Con lo cual, esa parte
de competitividad tuya y mía por Haaland está cancelada, porque los dos pensamos lo mismo. Entonces tenemos que revertir a otra parte de información que nos dé esa ventaja de decir, vale, pero yo sé que Haaland en el Madrid la va a pifiar porque está Benzema y cuando pongo al lado de Benzema y de Bale, a Haaland le sale peor que si lo pongo al lado de Memphis y de Griezmann, por ejemplo, ¿no? Si fuera capaz de hacer eso. Por lo tanto, sé que yo tengo mucho más incentivo para fichar que el Real Madrid. Y luego pienso que si lo acaba fichando el Real Madrid porque se empecinan, sé que no le va a rendir tan bien como me hubiese rendido a mí, con lo cual yo puedo buscar otro delantero que contrarreste el que ellos tengan a Haaland. Es todo un tema. Mira, yo siempre les digo a la gente que miren la película Moneyball, del Brad Pitt, que supongo que tú la habrás visto, del béisbol, porque yo digo, es lo que decías tú, digo, ¿cómo alguien que no. Yo soy el Barça, supongo que yo soy un directivo del Barça. Yo veo la película Moneyball y lo primero que hago en la siguiente junta de la junta directiva es decir, oye, ¿tenemos algún individuo gordito con gafas que maneje el tema de datos? Porque digo, coño, parece ser que en Estados Unidos en el tema del béisbol cambio completamente la liga. Entonces, solo viendo una puta película. Entonces, ahí cuando digo, ¿cómo puede ser que estas cosas no se incorporen antes? Pero si esta película la ha visto seguramente Laporta o la ha visto Florentino y habrán dicho, hostia, qué peli más guapa, qué chulo, qué interesante. Ya, pero ¿y por qué no lo aplicas? ¿Cuánto puede costar tú decías lo del Barça Hub, Innovation Hub? ¿Cuánto puede costarle a un Barça ponerse a la altura de un equipo de la Premier en análisis de datos? ¿De cuántos millones estamos hablando? Le va a costar bastante. Yo creo que serían mantener un departamento serio de análisis de datos puede costar 2 millones de euros. No es nada. ¿Para un No, a Barça? ver, claro. No, pero un momento. ¿Estamos hablando del dinero de los jugadores o del dinero que se dedica a la gente del club? Porque No, a lo no. mejor te crees que la gente del club cobra mucho dinero. No, yo me refiero Los entrenadores, los analistas. O sea, todo el mundo tiene salarios muy bajos en el mundo del fútbol. Y aparte tienen una temporalidad muy alta. O sea, ¿te refieres a la gente que no es entrenador y futbolista? Exacto. Vale. La gente que hace estas cosas, ¿vale? Y además tiene una ventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hace poco ha habido, el Barça, digamos, ha abierto un par de plazas para analistas científicos de datos, ¿no? El salario es bajo, ¿vale? Es bastante bajo, o sea, lo que piden, o sea, la formación que piden, gente que tenga un máster, que sepa hacer análisis, programar en varios idiomas, etcétera, ese sueldo en cualquier otra empresa sería el doble de lo que están pagando. Pero la gente se mata por ir al Barça. Entonces Ya. tiene una ventaja, porque claro, o sea, ¿quién no querría trabajar en el Claro, Barça analizando datos? claro. Y eso es una ventaja, y no solamente el Barça, todos los clubes lo utilizan. Entonces, claro, tú dices, 2 millones de euros no es dinero, pero vete a hablar con un directivo y te dirá, no, es que esto. Y luego, claro, estamos hablando del fútbol, ¿no? Porque una sección a lo mejor de hockey, pues es el presupuesto que tienen. Entonces, bueno, digamos que en la Premier sí dedican esa Ese cantidad de dinero. dinero. Sí la dedican. Es que Pero es que no es un gasto, es que yo considero que claro, es una inversión. Es una exactamente. inversión para Eso te ahorrarte iba a dinero decir. luego. Es que tú lo has Entonces, dicho antes. Tú has dicho, te ahorras 10 millones, estás pagando el presupuesto del departamento durante 5 años solo por un fichaje. exacto. Sí, justo. Esa es la clave. Esa es la clave. Un fichaje mal hecho o un fichaje bien hecho te mantiene un departamento de inteligencia artificial de 10 personas. Claro, una de Entonces, cada. Sí, joder, claro. no me fastidies. Vale la pena hacerlo. No lo sé, yo creo que esto, como te decía, va a explotar. O sea, en los próximos años todos los clubes se van a poner las pilas. Y el Barça, gracias a Dios, es una referencia en eso. Ya, pero es referencia, pero el Barça ahora el problema que tiene, principalmente estamos viendo, es que no compite bien en Europa y el Barça debería tomarse en serio el ser no pionero en España, tendría que ser pionero en Europa. Y yo creo que el Barça, teniendo los recursos que tiene, habiendo sido el club que más facturación tenía del mundo en un momento dado antes de la pandemia, que creo que estaba arriba de todo, no poder, si tiene un presupuesto de 1.000 millones, ahora no voy a calcular el porcentaje porque va a quedar en ridículo, pero 2 millones de euros de 1.000 millones, hostia. Sí. Es que mira, solo que cuando negociabas por Griezmann, le aprietes un poco al Atlético y en 120 te doy 119. Y cuando fichas a Coutinho, en lugar de una variable de 1 millón, sacas esa variable, es que ya está. Si vas, es que no. Bueno, ahora con Laporta, de hecho, estaba en su campaña, si más o menos la seguiste, Sí. uno de los objetivos es crear un departamento de inteligencia artificial. Entonces, el Barça, aunque no te lo creas, ha fichado a un físico en tecnologías cuánticas que se llama Jordi Montpart, de la Autónoma de Barcelona. Ah, mira. Y este señor lo que va a hacer es aplicar la inteligencia artificial digamos, a varias secciones del Barça con el objetivo, pues,
varios, ¿no? Digamos, mejorar la metodología de análisis deportivo, pero también, por ejemplo, los ingresos, gestión de muchas otras cosas, el fan engagement, cómo conseguir que la gente se enganche más al Barça, y todo eso con inteligencia artificial, analizando datos, viendo qué es lo que quiere la gente, qué es lo que le gusta, qué es lo que funciona en el campo, qué es lo que no funciona. Entonces, ahí, bueno, no sé, creo que esta persona está justo ahora empezando, pero por ahí tiene, en los próximos años yo creo que vamos a ver, lo vas a ir viendo. Ahora que te lo he dicho, irás viendo noticias. El Barça consigue esto, el Barça tal, a nivel de inteligencia artificial. Vale. Cuéntanos, vamos un momento al principio de la charla, donde me has mencionado la cantidad de datos, y has dicho que íbamos a flipar, que recopiláis de un partido o de partidos. Cuéntanos un poco Sí, esa parte que me ha quedado un poco, o sea, se me ha quedado ahí clavada en el hipotálamo. sí, sí. Bueno, a ver, esto es como Matrix. Luego empiezas a ver, hostia, no sabía yo que ocurría esto. Bueno, hay como 3 niveles de datos en el fútbol, ¿vale? El nivel 1, digamos, es el más básico y son las estadísticas que tenemos todos, que podemos acceder por cualquier página web, ¿vale? Donde vemos, pues, la cantidad de ocasiones, marcadas, no marcadas, porcentaje de acierto de pases, porcentaje de posesión, etcétera. Estas puedes acceder a estos datos en cualquier plataforma y es curioso porque con eso incluso se pueden hacer análisis más o menos profundos solo con eso. Ese es el nivel 1. Luego tenemos el nivel 2, que serían los eventos, los datos de eventos. Estos ya no están disponibles para el público en general, ¿vale? ¿Y en qué consisten? Bueno, pues hay empresas que se dedican a recopilar todos los eventos que ocurren durante todas las acciones que ocurren durante un partido de fútbol. Y todas las acciones son, yo qué sé, faltas, regates, saltos en el aire, duelos aéreos, paradas, por dónde sale la pelota, cuando chutas, por dónde entra en la portería, desde dónde chutas exactamente. Entonces, tienes cualquier cosa que ocurra localizado en el espacio y en Hostia. el tiempo, ¿vale? Cualquier cosa que ocurra. Entonces, puedes ver, por ejemplo, yo qué sé, el porcentaje de acierto, cómo es el porcentaje de acierto en zona 1, que sería cerca de tu portería, zona 2, que sería por el centro del campo, zona 3, adelante. Entonces, todo ese tipo de métricas de eventos, con eso se puede hacer muchísimas cosas, ¿vale? Por ejemplo, a partir de ahí puedes construir, que probablemente ya lo hayas visto, las redes de pases. Es decir, quién se pasa con Sí, quién, ¿no? sí. Porque como ya tengo cada pase que ha ¿Qué hecho un se ha jugador a hecho? otro y Claro. cuento el número de pases y entonces veo que entre dos jugadores se están pasando mucho y de repente veo que el partido no va bien y digo, joder, ¿qué está pasando? Pues ha caído el número de pases entre estos dos, ¿no? Claro. O se están pasando, pero en zonas donde no es habitual, ¿no? Están fuera de su zona, por lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el nivel 2, ¿vale? Estos datos se compran. Hay empresas que se dedican, básicamente los cogen a mano. Pero a mano, que es un tío viendo el partido anotando. Son, son como en el casino. Como, si has estado alguna vez en el casino, He estado, en pero el no casino, sabía que había tanta gente contando. sí, sí, hay dos personas que miran que todo esté bien y luego un supervisor. Pues Vale. para supervisando estas dos personas. Pues esto igual. Hay dos personas que tienen una especie de software que van marcando sobre la imagen que tienen en televisión todas las acciones, con un ratón y un teclado especial y lo van marcando todo. Esto te Qué, llega, qué estrés. bueno, te llega. Sí, sí, sí. No, porque además, fíjate, generan la información con un retraso de unos 30 segundos. Vale. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Y luego, si quieres, lo hablamos. Se puede hacer un análisis en tiempo real. Es decir, puedes hacer un análisis de los datos en tiempo real para tomar decisiones sobre la marcha, O sea, para ver con un si algo pinganillo funciona. con el entrenador y decirle, tío, cuidado, tal. Exacto, exacto. Vale, Cuidado que esto no va bien. vale, Cuidado vale. Mueve a que De Jong a estamos la en la... derecha o cámbialo de Exacto, banda o. Vale. exacto. ¿Vale? Bueno, Tío, luego lo comentaré. eso será la hostia. El día que vayan Sí. con gafas de realidad aumentada, con un pinganillo y empiecen a recibir información de todo tipo en tiempo real, pero además proyectado delante de sus ojos para. Bueno, Bueno. es que desde hace un par de años, antes no se podía, pero ahora ya se pueden tener portátiles en el banquillo. ¿Ah, sí? ¿Vale? ¿No se podía Sí, antes? no, está prohibido, ¿vale? Ahora ya puede haber un tío con un portátil, ahí, pero bueno, no hace falta, también podría ser Con el con un móvil. pinganillo. Sí, sí. Claro, O sea, pinganillo. mi idea, que es un poco loca, es como en la Fórmula 1, ¿no? Cuando enfocan a los boxes Sí, y tú ves ahí un tío con un montón de sí, sí, sí. cámaras y tal, pues y a mí me gustaría que pues en Los el banquillos estadio fueron así. hubiera una sala, no, los vaquillos no. En, Ah, en el estadio, una sala de tíos ahí con gafas, con algoritmos, tal, vale, vale. diciendo, hostia, cuidado que no sé qué, ¿vale? Esa es un poco es un La poco que yo creo que tecnificación va a ser futura. Pues, el futuro, ¿no? pues puede Y ser, luego, ¿eh? sí, sí. Y luego el entrenador solo tiene que decir, oye, mírame qué está pasando, yo qué sé. Con Jordi Alba y tal. Sí, Sí. sí, ¿qué está pasando? Que veo que no va bien. Y entonces le Claro. dice, O en no, pues esto. defensa. Nos están Sí, sí, entrando siempre por este lado. ¿Qué pasa? ¿Se sí, genera en la banda o en realidad se genera en el medio campo? exacto, Claro, igual te exacto. dicen, no frenes la banda, frena
Justamente Exacto, pero cerca del medio eso no campo que hay ocurre. un agujero ahí que es el que provoca que luego en ese lado haya posibilidad, claro. Pero eso a día de hoy no ocurre, Vale. ¿vale? Sí que es verdad que sí que piden informes previos a partido, postpartido, pero durante el partido no, prácticamente se ven muy pocas cosas, ¿vale? Vale. Bueno, eso es entonces lo que decía, los eventos, ¿no? El segundo nivel, Esto se son datos paga que hay que pagar. Para que te hagas una idea, cuestan primera división son unos 15.000 euros, por ¿vale? partido. No, toda la temporada, Ah, vale. ¿vale? Es un Que servicio que te dirás, dan. pero si esto no es nada, para un Está club de tirado. fútbol no es nada, para un club de fútbol está Claro, tirado, ¿vale? ¿el Barça está pagando esto? O sea, Sí, sí. Bueno, ahora te contaré, después de contarte el tercer grupo, por qué se vale, paga o por qué no se paga, ¿vale? vale. Porque digamos que los puedes conseguir por otro lado. Hostia. Sí. No, no, legal, legal, pero Ah, quiero vale, decir vale. Hostia, el dark que web ahora, ¿no? no, 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 no. Ya, ahora verás. Y entonces, viene el tercer nivel, los, los datos de tracking, ¿vale? Los datos de Ujú. tracking, ¿qué son? Y voy a poner la explicación en la Liga Española. Eh, todo el mundo conoce una empresa que se llama La Liga, ¿no? Vale, Ya te bien. vas. Pues sí. La Liga tiene en todos los estadios de primera y segunda división un sistema de cámaras, ¿vale? Que son 6 cámaras puestas en el estadio, otros tienen más cámaras, pero este es el sistema básico. En todos los estadios de primera y segunda división. Un sistema de 6 cámaras mediante el cual recoge la posición de todos los jugadores, la pelota y los árbitros con una resolución de 10 centímetros y 25 imágenes por segundo, ¿vale? Eso es mucha información, ¿vale? Y además, fíjate, lo interesante de esta información es que yo veo cómo se está moviendo todo el mundo, incluso los que no tienen la pelota. Claro. Porque con los eventos tú dices, bueno, ha hecho un pase, ha hecho un regate, pero ¿dónde estaban los demás? Los Pero, automatismos pero ¿cuánta famosos. gente ha adelantado en ese regate? Porque a lo mejor lo que ha hecho es hacer un regate y meterse en un lío, ¿vale? Claro. Ahora, ¿qué ocurre con los datos de tracking? Tienes toda la posición de los jugadores, tienes las velocidades, porque derivas la posición y sacas la velocidad. Tienes las aceleraciones de los jugadores, ¿vale? Tienes las coordinaciones. Tú puedes ver cuando un jugador sube si alguien le está cubriendo o no, Claro. ¿vale? Tienes los desmarques. ¿Vale? Tienes un montón de información ahí. Esa me parece, esta me parece brutal, ¿eh? Esta Esta me es parece brutal crítica. porque esta es la clave de, yo creo que por donde hay que ir, ¿no? Claro. Y entonces dices, bueno, ¿y esta información quién la tiene? ¿Quién la vende? Vale. Bueno, pues primero de todo, esta información no está a la venta. ¿Por? Esa, pero Ya que la tiene la empezamos mal. liga. Sí, entonces, esta información la tiene la liga, ¿vale? Y esta información la cede la liga a los clubs, Ah, vale. ¿vale? Ok. Desde el Barça hasta el Amorebieta, que ahora está en segunda división, ha subido a segunda división. Ah, bueno, Les entonces cede no está exactamente mal. la misma información A todos. a todos a través de un software que se llama Media Coach. Es un Vale. software donde tiene toda la información que ha sacado digamos, de estas cámaras. Además, tiene un análisis, les hace un report prepartido, postpartido. Hostia. Entonces, hay una cantidad de información ahí muy, muy, muy gorda, ¿vale? Lo que pasa es que también es verdad que no son los datos en crudo. Es decir, les da los mismos informes a todo Ah, el mundo. Porque ya. la liga lo que quiere es que, digamos, los equipos españoles suban de nivel, Sí, sí, sí. estén lo mejor preparados posible, pero no puede favorecer a ningún equipo. Le tiene que dar lo mismo a todos. No puede decir, bueno, pues voy a hacer algo porque me lo ha pedido el Barça. Pero bueno, pero sí, pero los datos en crudo para que el Barça pudiera manipularlos a su antojo o el Madrid, eso no sería tampoco favorecer. Yo te doy tus datos o lo te doy los datos y tú espabilate. O tampoco. Bueno, me vas a meter en un lío, Ah, vale, vale. No, no, pues no lo digas, no, 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 lo voy a decir, lo voy a decir. O sea, pero sería lo yo lógico, creo, ¿no? a ver, yo también trabajo con la liga, Vale. ¿vale? Y la verdad es que muy bien, o sea, tengo muy buena opinión de ellos y están haciendo cosas brutales. Lo que pasa es que sí que es verdad que me da la sensación, lo que acabas de decir has dado en la clave, o sea, pero no tendría que tener los datos en crudo. Sí, lo que pasa es que, claro, la liga perdería el control de los datos. Y sabes que hoy en día tener los datos es muy importante. Claro, sí, sí, es la gallina de los huevos de oro, y claro. Sí, exacto, justo. El problema es Entonces, lo que tiene valor son los datos. Entonces, fíjate que este sistema no lo tiene nadie, ningún ya, equipo. Entonces, la liga, digamos, le hace un favor a los clubes por hacer todo ese análisis, pero digamos que el precio que tiene que pagar los clubes es no poder hacer sus propias herramientas, que al Barça le iría muy bien, pero a lo mejor yo qué sé,
Ya. Sí, te el entiendo. Rayo Bueno, Vallecano dice, joder, que yo no tengo gente para analizar claro, esto. claro. Bueno, ahí tiene una cierta lógica de no, el favoritismo, ¿no? Es decir, el que tiene más dinero va a poder Mm, juguetear más con los datos, os doy un informe a todos igual y os espabiláis. sí. Entonces, Vale, ¿qué ocurre? tiene lógica. En los datos que proporciona la liga a los clubs, ya están, digamos, el informe desarrollado de los eventos. Ahí ya están, Claro, digamos, todas las cosas que han ocurrido en el campo a un análisis, digamos, alto nivel. Es decir, tampoco está en crudo claro. los eventos, ¿vale? Entonces, me pregunta, porque me has preguntado antes, ¿pero el Barça compra esto? Sí lo compra. Sí lo compra porque quiere tener los datos originales ¿Y a quién se lo para, compra? digamos, Ahí es donde tiene que buscar sí, una fuente. directamente a empresas, pero Vale. ahí básicamente hay dos que son más fuertes. Una se llama Stats Perform y otra es Stats Bomb. Que hacen lo mismo que la liga, digamos. O sea, también monitorean así. No, 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 no. A ver, esto es lo que hacen, son básicamente eventos, Ah, vale. datos Ah, de eventos. el nivel Pero 2. porque no tienes las cámaras. Claro. No tienes las cámaras. Entonces, ¿qué ocurre? Hay otras empresas que lo que hacen es sacarte el tracking, el posicionamiento de la imagen de televisión, Vale. ¿vale? Haciendo análisis de vídeo. ¿Cuál es el problema? Que no es lo mismo. La Claro. calidad no Pero es la misma. Y aparte, dependes. Claro. no tienes toda la visión de todos los jugadores. Entonces Claro. ahí te pierdes muchas cosas. Y aparte no tienes la pelota bien resuelta. Y por ejemplo, para hacer análisis táctico necesitas la pelota, necesitas saber quién la tiene, dónde está, cómo le ha pasado, cómo ha ido de rápida, si ha ido alta, si ha ido rasa, para hacerlo bien, ¿no? Claro, tú en Entonces, tu. Perdona, pero tú en tu página web tienes una foto en Fútbol y Redes, tienes una foto de un campo donde se ven los muñequitos desde arriba. Pregunta: ¿no sería casi mandatorio tener una foto cenital desde arriba, una imagen que replicara lo que se ve en tu página web, o sea, como fundamental para tener una visión, o sea, una cámara que pillara todo el campo desde arriba? exacto, exacto. Y yo ¿Eso creo que es existe? una de las... No, o sea, Ah, que no sé si es por temas legales, pero los clubs, una de las cosas que no están haciendo ahora es grabar todo lo que tienen en el campo. no lo Y hacen. eso deberían hacerlo. No, no. Oye, pues si el Barça tiene Entonces, Barça TV, Real Madrid tiene no Real sé Madrid si... Televisión. Sí, sí, pero lo que acabas de decir, no lo tienen, ¿vale? Joder. Entonces, me voy a meter en un lío, pero bueno, Otra vez, otro, no te metas en más, que te has metido en tres ya. yo creo que ahí Esquívalo, los clubs, regatea. no, no, a ver, al final te voy a dar mi opinión. Yo creo que los clubs ahí tienen margen para un poco ponerse de acuerdo y decir, oye, vamos a hacer algo de los clubs, no de la liga. Vamos a Claro. ponernos de acuerdo Uy, 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 uy. para... Ah, sí, estás entrando en territorio Superliga y todas estas mierdas que están ahora. No, sí, pues no sé, Sí, quiero decir, sí. ellos podrían quedar y decir, oye, vamos a montar nuestro Montar un sistema sistema. nuestro. Pero ojo, a ver, el Barça no podría montar en su campo un sistema propio, por lo menos para tener los datos de sus Sí, partidos en casa. sí, sí. O sea, ahora si te fijas, cuando se quitan la camiseta a muchos jugadores se les ve que lleva un pequeño peto, Sí, ¿vale? Esos son ese sistema WIMU, lo que básicamente es como un GPS locales. Y entonces lo que hacen precisamente es eso, tener toda la posición de todos los jugadores, ¿vale? Pero si te fijas, este sistema solamente tiene, primero, la posición de tus jugadores, porque son claro. tus jugadores. El otro equipo llevará su Su WIMU, peto. Como no es y, hackees la señal. pero no se lo comparten. Claro, Claro, dice, yo para qué te voy a dar datos de mis jugadores y otro dirá, pues yo tampoco de los míos. Pero yo claro. creo que es un error. O sea, al final deberían decir, oye, pues entre todos Compartimos. firmamos un convenio y Claro, entonces. Pero claro, los clubes que no tienen capacidad de análisis dirán, bueno, pero es que al final vas a seguir ganando tú, que tú vas a claro, hacer algo con esto claro, y yo no voy a claro. hacer nada. ¿Vale? Y luego además falta la pelota, que sería Ah, algo tan sencillo como poner un chip dentro, que no costaría nada. es lo que te iba a Pero, decir. pero de momento no se hace. ¿Vale? Hostia. También yo creo que también hay intereses por ahí, cuarto lío en el que me meto, hay intereses por ahí de, pues, el sistema de media coach, ¿no? Este sistema de la liga de las cámaras. Sí. ¿Por qué se llama media coach? Media pro. Es de media pro. Ah, Es vale. un sistema de media pro. Entonces, Vale. Bueno, tiene claro, lógica también. Pues entonces son los que ponen las cámaras, claro. claro, media pro pues tiene convenio con la liga y bueno, pues Claro. supongo que Montar ahí los habrá campos. intereses de, claro, Claro, habrá intereses comerciales, pues de media claro. pro, de la liga. Es complicado, como puedes ver al final. O sea, no es Vale. solamente el análisis, sino cómo conseguir los datos, cómo gestionarlos. Pero bueno, en ese aspecto la liga yo creo que podemos estar contentos porque facilita las cosas a los clubs. Y la verdad es que está dando muchas herramientas a clubs modestos. Pero el Barça está haciendo lo que tiene que hacer, que es ir más allá, ¿no? Y hacer un análisis más profundo y por eso tiene el Innovation Hub, que además les funciona muy bien. Claro. Bueno, para ir acabando, porque contigo podríamos estar mucho rato, ¿eh? Y creo que, no sé, creo si te está gustando estar aquí, me gustaría que volvieras en el futuro y tratáramos temas más concretos. Pero para darle una nota un poco ya de colorido,
me gustaría hablar de ese artículo que les he mencionado al principio a la gente, que os invito a que vayáis. Lo encontraréis en la página web de futbolirredes.com. Os llevará una nota de marca, porque es un artículo de marca, donde se habla del tema de la llegada de Setién al Barça, y allí se hace un análisis, o vosotros hicisteis un análisis de si los pases, porque se ve que un primer partido de Setién, el Barça hizo 1004 pases, o no sé cuántos pases, más de 1000 pases, pero no se tradujo en más goles. Y entonces vosotros analizasteis a varios equipos si el tema pases tenía relación con el número de goles, y encontrasteis cosas muy curiosas. Bueno, ahí hay varias cosas. Nosotros empezamos a trabajar casi, digamos, el primer artículo donde realmente dimos el campanazo, ¿no? Y de hecho tuvo mucha repercusión, incluso en Estados Unidos, fue un análisis con teoría de redes del Barça de Guardiola, ¿vale? Este es un trabajo en el que analizamos la temporada 2009-2010, que fue temporadón, y de la mano de Paco Seirulo, que era preparado. Paco Seirulo es Dios. Lo menciono, tío, lo menciono en todos mis vídeos. Cuando la gente me critica porque no analizo bien, les digo, tío, si yo sigo los 7 preceptos de Paco Seirulo, que dice que hay 7 parámetros del entreno, sociabilidad, psicología, no sé qué, y el físico es uno, y la gente dice, no, el físico es lo más importante. No, según Paco Seirulo es un parámetro más de 7. Ni más ni menos. Preparador físico, además. Sí, preparador físico, pero es brutal. O sea, Paco Seirulo, si tú ves sus preceptos, que además están en internet, yo los leí, yo flipé, yo dije, este tío es un puto genio. Es que Paco, o sea, ¿ves? A este tendrías que entrevistarlo. Coño, ¿sabes que lo he buscado y no encuentro el contacto y digo, no lo puedo entrevistar nunca? Y hasta he encontrado a discípulos suyos que dan charlas en TED y en no sé dónde. Y digo, bueno, pues algún discípulo. Pero, tío, como tú conozcas a alguien que me pueda contactar con Paco, te voy a estar taladrando a mails hasta que explotes, ¿eh? Bueno, yo conozco a Paco. Yo trabajo con él. Hostia, pues, pero se lo puedo ¿sabes? comentar. Vale, yo Puede se lo ser que tú hayas comentaré. dado, puede ser que tú hayas dado una charla, porque es que viendo tu imagen, como que te me hacías familiar, y no sé si tú tienes un vídeo en YouTube donde estás dando una charla de algo de datos y mencionas a Paco. Sí, he hecho varias, sí. Sí, no, es que con Paco trabajo. Ah, Es uno de los colaboradores que tengo habituales. la madre que me Eh, parió. sí. Bueno, Bueno, Paco Cirulo es una bestia. Yo ya te lo digo que yo. No sé, ahora está en el Barça ahora todavía o se fue ya al sí, Barça. sí. Es Sí, que yo. sí, sí. Está en el Barça. No, Es que ese estamos tío hablando de una persona que, es un que, genio. Es un genio. que trabajaba con Cruyff. Sí, sí, no, es un genio. Este tío es un Que genio. luego trabajó con Guardiola. Sí, sí. O Bueno, sea, de hecho, Guardiola en lleva. el City tiene a un discípulo de Paco Cirulo. Seguramente porque, digamos que es como el padre un poco de los preparadores físicos en España. Es que yo diría que casi todos son discípulos suyos, ¿no? Hostia, Y pues. aparte es una persona que da gusto hablar con él porque tiene, o sea, un conocimiento del fútbol que, bueno, son muchos años, ¿no? Es muy Y bestia, además es muy bestia. trabajando con los mejores. Y además es uno de los activos del Barça, ¿no? Yo he ido con él en la Masía, dando una vuelta por allí, y es curioso cómo todo el mundo le saluda, todo el mundo le respeta y conoce a todo el mundo, pero a todo el mundo, cuando digo a todo el mundo, estoy hablando de los jardineros. Claro. Y es el tío que se para a hablar con el jardinero que está cuidando el césped, ¿no? Y es una, no sé, a ver si se lo comentaré, a ver si, Bueno, cuando a ver si se mándale anima. el link, si manda, cuando de esto, manda el vídeo y dice, hostia, mira quién me ha entrevistado, el Spiderman. Y está, vamos, yo me pondría chocho de hablar con Paco Seirulo porque he leído cosas suyas, declaraciones. Es un tío que me fascina, pero me fascina en serio. Lo comento siempre en mis vídeos cuando la gente me habla del físico, que hay que correr más, que no sé qué. Tíos, iros al maestro. Paco Seirulo jamás dirá que no se ha corrido lo suficiente, jamás. O sea, os dirá de Sí, todo menos eso. es un genio y por suerte está en el Barça y sabe un poco hacia dónde tiene que ir, sobre todo el fútbol base, ¿no? Claro. Que es, yo creo que es la clave del Es Barça fenomenal. Sí, sí. y bueno, está, por eso estudiamos el Barça de Guardiola, ¿no? Que coges la alineación y dices, pero sí, joder, si el 70% del equipo Era luce en la canterano. Masía. Sí. Y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, el equipo, porque el Barça tiene una cosa que no tienen los demás equipos, que es que tiene un modelo a seguir. O sea, creo que como se jugaba entonces es el ejemplo de cómo hay que, o sea, es la identidad del Barça, ¿no? Exactamente. Y entonces, sería precioso volver a jugar así. Y si te fijas, esa manera de jugar no fue casualidad. Es decir, tú puedes tener la casualidad de descubrir a Messi. Messi hay uno en la historia. Sí, sí, sí. Pero tener a tantos jugadores que se han creado en la Masía, tantos, no es casualidad, es porque se estaban haciendo muy bien las cosas. ¿Vale? Y tener un equipo donde básicamente 6, 7 jugadores titulares te vienen de la Masía, significa que estás haciendo bien las cosas. Y Paco sabe cómo hay que hacer las cosas.
Claro. Entonces, es un activo que tiene el Barça que creo que no lo explota lo suficiente, sobre todo Mira, de cara al fútbol base. estoy súper. Pero yo lo de Paco Silposo te decía, sigue en el Barça porque digo, este tío tendría que, Mm. incluso el Barça tendría que exponerlo un poco más mediáticamente porque a nivel charlas, a nivel conocimiento, te deja Bueno, bobo. en el mundo, digamos, de la gente que nos movemos en este tipo de cosas, Paco es el Un maestro, gurú, sí, claro. sí, es un gurú, exacto, exacto. Y además es una persona muy cercana, o sea que, bueno, ya, ya veremos. Se me ha ido, tío, ¿qué te estaba diciendo? Me No, habías hecho una sí, pregunta. sí, estábamos hablando de lo de Setién y vosotros Ah, sí, sí, sí. analizasteis en 2009-2010 la de Vale, sí, Guardiola. la de Guardiola. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues Guardiola, lo que hacíamos básicamente era construir las redes de jugadores. ¿Qué es eso? O sea, mirábamos los pases, cómo se daban los pases los jugadores. Y entonces eso al final te crea como una red, ¿vale? Como una especie de red social, pero que está creada a través de los pases. Entonces veías ciertas estructuras. Entonces, esas estructuras que se pueden medir, pues cuánto tarda la pelota en ir de un jugador a otro, si hay triángulos, por ejemplo, si hay muchos triángulos, que es una propiedad muy interesante, porque si tú tienes un triángulo de jugadores en pases, si por lo que sea pierdes un lado del triángulo, puedes seguir pasando la pelota por otro. O sea, si tienes tres jugadores muy bien Claro. conectados, si por lo que sea te cubren a uno, tienes los otros dos. Entonces, a nivel local es muy interesante tener, digamos, triangulaciones entre jugadores. O sea, aquello de los triángulos de Guardiola se ven en las Sí, imágenes. sí, 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 Claro. sí, no, es brutal. Y luego la repetición de pases. Hay un tipo de toques de balón que tienen que ver con claves muy básicas del entrenador, ¿no? O sea, al primer toque, mira antes de recibir la pelota a quién se la vas a pasar. Entonces, cuando la recibes ya la tienes que pasar. Entonces, todo eso se mide y lo ves, ¿no? Dices, joder, qué rápido pasa el balón el Barça de entonces. O sea, pum, Claro. pam. Y como tienes los tiempos, o sea, todo eso lo puedes medir y de repente lo ves, ¿no? O sea, ves que un jugador ahora cuando recibe, pues la retiene más tiempo. Es más sí, hace el mismo número de pases, pero más pausado, no tiene esa velocidad. Y eso no es tan sencillo, eso hay que entrenarlo. Los Claro. jugadores tienen que saber cómo ponerse, porque claro, no la pasas porque no puedes, y no puedes porque el otro jugador no se ha movido donde tenía que estar. Exactamente. No te han dado líneas de pase, que con Claro, Guardiola eso entonces era. todo eso Claro. es lo que hay que entrenar, ¿no? Es que. Y claro, hay entrenadores como Guardiola que lo tiene muy claro. Entonces, claro, que se lo digan a Ibrahimovic, ¿no? Que llega y dice, joder, Se pues volvió que loco. yo meto goles. Mira, no, tú tienes que hacer esto. Y dice, no, yo meto goles. ¿No? Pues no, aquí hay un sistema, hay que entrenarlo y para perfeccionarlo y luego salen al campo y parece que juegan de memoria, ¿no? Y Exactamente. eso es un poco lo que pasaba. O sea, lo curioso, cuando analizamos las redes de 2009-2010, veíamos que la estructura del Barça era muy diferente de la de todos sus rivales y había diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me das una red de Guardiola sin decirme que es de Guardiola, yo la paso por mi algoritmo y me dice, esta es de Guardiola. Y me das otra vez de cualquier otro equipo y me dice, no, esta no es de Guardiola, ¿vale? Vale. O sea, que era Entonces, súper fácil de identificar. sí, o sea, O tú- fácil no, pero tiene una serie de parámetros que combinados entre ellos dices, joder, es que tiene, Guardiola. Vale. ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces hicimos el estudio, tuvo mucha repercusión, en Estados Unidos lo citaron, en el MIT, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Después analizamos la de Quique Setién, ¿vale? Para ver qué diferencias había. Vale. Y nosotros pensábamos encontrar muchísimas diferencias Y y no. realmente no vimos tantas, ¿vale? Vimos que, o sea, había diferencias, pero no tantas como nosotros esperábamos, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Que donde vimos diferencias estadísticamente significativas que no nos esperábamos, eran los rivales. Es Ah, decir, o sea, las redes de los rivales de hace 10 años no eran como las redes de los rivales de hace, bueno, de hace 3 años, sí, o el año, ¿vale? sí, 2 años, sí. Sí, hace un par de años, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que la manera, o sea, cuando el Barça empezó a jugar como jugaba, digamos, fue un cambio de paradigma en el modelo de juego. Pero durante esos 10 años, 8 o 10 años siguientes, digamos que los equipos, Se vamos a adaptaron. decirlo entre comillas, sí, han aprendido a jugar a eso, Vale. ¿vale? Y entonces han cambiado mucho la manera, o sea, el fútbol ha cambiado mucho a nivel en liga. La manera que tienen de jugar los equipos ha cambiado bastante, ¿vale? Respecto al resto de equipos. En el Barça, estoy hablando analizamos de Setién, no era tan distinto. Es decir, al menos desde el punto de vista de triangulaciones, de número de pases, de dónde a dónde va la pelota. No, estructuralmente eran otros jugadores casi todos, ¿vale? Sí. Pero no era tan diferente. Y donde realmente vimos que había muchísimas diferencias era en los rivales. Y esto que, o sea, al final la conclusión
que veo un poco es que, digamos, el Barça se estancó, se quedó como estancado, estuvo como viviendo de las rentas de lo que tenía. En cambio, los otros equipos han ido evolucionando. Vale. Y eso fue hace unos años. Ahora, bueno, digamos que por serie de circunstancias creo que no se ha estancado, sino que ha ido para abajo, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que se puede hacer con datos de eventos, pero con tracking se podría hacer muchísimo más. Y Claro. ahí, estamos en ello, ¿eh? Estamos en Entonces, ello. Dime. tu conclusión filosofal, teniendo ahora en cuenta los datos, vamos a llevarlo a la filosofía a pesar de que tenemos los datos. A pesar de que las redes nos han dicho que el Barça mantiene una estructura que le funcionó muy bien, el resto de equipos suponemos que en base a esa fricción con el Barça empiezan a modificar, quizás casi hasta sin darse cuenta, para protegerse de un tipo de juego que les desarbola completamente. Entonces empiezan a migrar, a cambiar, a cambiar. El Barça, como ve que esto le sigue funcionando, va tirando de renta y no busca modificación. La idea o sea, la conclusión sería, ¿el modelo Guardiola no funciona o el modelo Guardiola, la idea base, funciona, pero que hay que ir incorporándole matices? Que no porque hay gente que dice, lo de Guardiola ya no funciona, hay que jugar al contraataque, o hay que ser físico, hay que ser... Hay todos estos debates raros, que yo siempre los defiendo el guardiolismo diciendo, no, hay que tener una idea base e ir modificándola en función de lo que un poco, cómo evoluciona el fútbol, pero la idea base creo que mover rápido el balón, tener líneas de pases, triangulaciones, que la pelota sea protagonista, creo que eso no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es cómo ejecutas ese plan maestro y quizás pues hay que cambiar los triángulos de sitio, o hay que hacer cuadrados, o hay que, no sé, redondas. Yo, a ver, mi opinión, ¿eh? Sí, Y te hablo como científico, ¿eh? Porque yo de fútbol no sé, o sea, trabajo con gente sí que se sabe y no me atrevo a decir que sé de fútbol, pero mi opinión es que el modelo Guardiola, a ver, esto es una frase un poco, o sea, el modelo Guardiola lo tiene que hacer Guardiola, ¿vale? Y me vale, explico, ¿vale? El modelo Guardiola depende mucho del entrenamiento, del entreno, o sea, hay que entrenarlo y hay que hacer una serie de ejercicios, de rondos, de metodologías que si no las entrenas luego no sale, claro, ¿vale? Entonces, si viene o sea, realmente lo que ves el partido, al final es el trabajo de toda la semana, ¿no? Y ahí es donde están las diferencias. Entonces, yo creo que se ha cambiado la manera de trabajar, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, sí, claro, al final tengo los mismos jugadores, un poco, pues jueguen, ¿no? O sea, claro. jugar como, sí, Como pero es hacíais, que ya no estamos haciendo las dinámicas de entrenamiento que se hacían hace 10 años, ¿no? claro, Entonces, por eso al final cambia. Y aunque parezca lo mismo, no lo es, porque hay una serie de automatismos que vas perdiendo, claro. ¿vale? Y eso es lo que yo creo que, o sea, al final se ha ido manteniendo, pero ha ido decayendo, 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 Claro. ¿vale? Hostia, tío, estás tirando cosas que, a ver, no me quiero poner medallas, pero es que intuitivamente es un poco el análisis que siempre vengo haciendo yo del asunto, ¿no? Y me alegra, bueno, me alegra, claro, me alegra a nivel ego, me alegra, lo que volaría es que el Barça funcionara, ¿no? Que Sí. yo acertara en el análisis este que estás haciendo y más o menos algunos podemos ver desde fuera. Último apunte, el tema del físico. También esto creo, no sé si vosotros también lo hicisteis, lo de correr no es equivalente a ganar. No hay que decir que un equipo no gana porque no corre o porque no tiene intensidad. ¿Esto también erais vosotros o era otro grupo? No, no. A ver, nosotros lo que hemos mirado son cosas, por ejemplo, de COVID, pues, la temporada cuando se reinició, cómo está el rendimiento de los jugadores, pero digamos que correr no es tan importante. Eso, hay varios papers Sí, sobre eso, ¿no? Que analizan que correr no es tan importante. Eh, una de las, a ver, no es tan importante a nivel de equipo, ¿no? O sea, estás hablando de correr, es que este equipo no corre. Bueno, claro, o sea, lo que puedes hacer con los datos de tracking es ver cómo corre cada jugador, ¿vale? Y eso es muy interesante y eso sí que lo hemos mirado, aunque no lo hemos publicado, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, cómo corren todos los jugadores del Barça. Hemos visto como, por ejemplo, el año pasado había un jugador que no corría, ¿vale? Solo andaba, ¿vale? Messi. O sea, si tú coges un algoritmo y le dices, sacas el perfil de velocidades de Messi, ¿vale? Claro, Y le dices, búscame jugadores de la liga que corran con este mismo perfil de velocidades, de los de 10 nadie. primeros te salen 5 porteros. Y Messi. 5 porteros. O sea, tú dices, Messi, ¿quiénes son más parecidos? Te salen 5 porteros. Hostia, qué buenísimo. Porque, no, es buenísimo porque los jugadores tienen como su perfil de velocidades, puedes ver cuánto tiempo están corriendo a cada velocidad, ¿no? Entonces tiene como dos picos. Lo que más hacen los jugadores de fútbol, curiosamente, es andar. O sea, el pico más Sí, alto es es verdad. andar, van andando, pum, pum, pum. Eso es lo que más hacen durante el partido. Lo segundo es trotar. Claro. Corren a un ritmo de unos 10 kilómetros por hora. ¿Vale? Ese es el segundo pico, o sea, hace así. Sube el de andar, luego viene el de trotar y luego ya baja. Y tienes la cola de la distribución que lo hace muy poquito, que son los sprints.
Claro. Ojo, ahí está lo bueno, los sprints. Porque los sprints son esas jugadas de ruptura, ahí es donde un defensa cuando tiene que correr porque le exige más el delantero, lo que sea, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Pero si miras esos perfiles de velocidades, por ejemplo, Messi no tenía el segundo pico. ¿No El trota? pico no trota, no. O sea, cuando se mueve de un sitio a otro, va andando. Y Vale. cuando tiene que hacer un sprint, hace el sprint, ¿vale? Pero él no Él no se iba come la trotando. parte intermedia. No le hacía falta, no le hacía falta. Claro, Pero es que todo eso nos ayuda mucho, por ejemplo, a entender lesiones, ¿no? A relacionarlo con lesiones, ¿vale? Vale. Y también ver si jugadores se han recuperado bien, porque a veces tienes sensaciones que no se ven, ¿no? Si mides la velocidad máxima y dices, bueno, este jugador ya está para jugar porque corre el sprint a la misma velocidad. Sí, pero cuando tienes un partido de 90 minutos, ¿cómo es tu distribución de velocidades? Claro. ¿Cómo tu cuerpo, si estás bien recuperado, pues ves que los picos los tienes donde tienen que estar y digamos que el jugador hace cosas normales, ¿vale? Y luego también vemos que cada jugador es distinto. Entonces hay jugadores que corren más, otros que corren menos. O sea, no puedes comparar a Jordi Alba con Messi, por ejemplo. Entonces, por ahí yo creo que es por donde, o sea, todo el tema de correr hay que enfocarlo más a cada jugador, ¿no? Y ver cada jugador qué es lo que hace. Y eso también te da mucha información de cara a preparar un partido, ¿no? O sea, ver cómo corren tus rivales. Eso puede ser muy interesante. Y luego también, cosas que hemos visto son diferencias, por ejemplo, entre primera y segunda parte. Entonces, Sí, eso lo vi en el artículo, efectivamente. la segunda parte Más rinden menos. goles. Ah, bueno, esa es otra historia, sí, sí, sí. O sea, ese es el tema de qué ocurre. O sea, si pasar más, te va a llevar a meter más goles. Sí. Vale, que hay Bueno, una especie de paradoja curiosa ahí. bueno, yo te iba a hacer, ahora si quieres la cuentas, pero yo te iba a hacer te iba a dar una idea, que es que lo hicieras al revés, que dijeras, si pasar más te hace encajar menos goles. Porque un poco en el cruyffismo, la idea es que yo tengo el balón para defenderme, es decir, mi fase defensiva es con el balón. Hay mucha gente que dice, hostia, qué aburrido el Barça que se pasa el balón y no ataca. Claro, porque en esa fase no está atacando, se está defendiendo, está como tomando oxígeno, que yo creo que es una parte de control del tempo del partido. Es decir, ahora, por estadística, tocaría no tener el balón, pero yo lo que hago es, lo tengo, pero no ataco. ¿Se entiende lo que digo? Esto es como, Sí, sí. si tú piensas en O sea, boxeo, un boxeador puede pegar una serie de 4 golpes y entonces tiene que parar porque tiene que recuperar. Y entonces cuando el otro aprovecha, pegar su serie de 4 golpes. Tú imagínate que los 4 golpes los hicieras a muy baja intensidad, de forma que en lugar de 4 pudieras mover los brazos hacia adelante 12 veces. Claro, le estás cortando el ciclo que le toca al otro porque tú estás todavía moviendo los brazos en fase ofensiva. Dices, ¿está intentando noquearle? No. Se hace ver que le ataca, pero en realidad se está defendiendo. Es un sí. poco la sensación que yo tengo. Por eso te decía lo de pasar más hace que te metan menos. Eso no lo hemos mirado, pero parece bastante intuitivo porque si tienes más posesión, probablemente el otro equipo te meta menos goles. Pero, Sí, o pero sea, también lo has era comentado, ¿no? intuitivo. El tema de Cruyff, ¿no? Que, o sea, esa idea de que cuando no tengo el balón también estoy atacando, ¿no? O sea, y lo mismo defendiendo, que También. esas diferencias entre ataque y defensa no están tan claras. Y esto cada vez, pues es una idea que, bueno, no la voy a descubrir, todo el mundo la conoce, ¿no? Sobre todo con temas como presión tras pérdida, ese tipo de cosas que al final es una ventaja, ¿no? Que parece que has perdido el balón, pero luego te sitúa en una mejor condición, ¿no? Exactamente. Sí, y todas estas son cosas que con Paco, digamos, Las se charláis, discuten ¿no? continuamente. Sí, sí, sí. Sí, porque Tiene que ser es, flipante hablar con este señor. claro, porque es gente, o sea, es al final lo que decía al principio. Nosotros al final somos como herramientas, ¿no? Pero está muy bien porque yo me pongo a calcular cosas y me dice, oye, que esto no vale para nada. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues nada. No, tienes Vale. que mirar esto. O sea, tienes que mirar cómo es la repetición de pase, ¿no? O sea, cada jugador, si yo se la devuelvo, ¿no? ¿Cómo se la devuelvo? O, por ejemplo, cosas que todavía no hemos llegado a analizar porque no se tienen los datos hoy en día, que es la orientación de los jugadores. Es súper importante, Súper, hacia dónde sí. están mirando. Y eso es un dato que nos falta, que en el tracking no está, porque en el tracking, lo habrás visto en la web, son puntitos, ¿no? Y el Sí, puntito no se sabe hacia dónde mira. claro. Entonces, ahora en el futuro se quiere implementar con análisis de vídeo para detectar automáticamente hacia ¿Dónde está dónde la mira un cara? jugador. Y eso Claro. es súper importante en la manera de jugar al fútbol, ¿no? Estar bien orientado. Y es una de las cosas, además, que el Barça desde pequeñitos trabajan mucho. Mira, a mí me da mucha curiosidad, no sé si esto se podría medir, es la respuesta que tiene el jugador para tener el control bajo gobierno, es decir, que no esté ya mirando el balón. O sea, ¿cuánto tarda el jugador? Una vez que le llega al pie, yo veo jugadores como que tardan un poquito más en poder controlar el balón para hacer lo que ellos quieren hacer. Y hay jugadores como Iniesta, como Messi, que les tiraban melones o Busquets, por ejemplo. Tú al Sí, Busquets le tiras un melón y Busquets enseguida tiene la pelota
quieta donde la quiere tener. Y Es el control Rakitic, orientado. claro, y O a sea, Rakitic le como rebotaba les la caes, pelota. Claro, eso es lo que se entrena en la masía, claro, precisamente. Ese es el tipo de cosas que diferencian a un gran jugador de un jugador normal, ¿no? claro. Sí, sí. Y, Bueno, no, y eso se puede ver, ¿eh? O sea, eso, como tienes los datos de la pelota, puedes ver hacia dónde se le orienta justo después de recibirla. Eso se podría medir. Pero claro. bueno, hace falta gente y clubs que quieran hacerlo, que Pues, esa es la clave. pues desde aquí yo le pido al Barça, por favor. Yo entrevisté a Laporta, no sé si lo sabes, que entrevisté a Laporta en el canal. No lo sabías, Pues ¿no? llámale. Claro, no me hará ni puto caso, pero bueno, estuve como parte de una serie de youtubers que podían entrevistar al presidente en el canal del 10 del Barça, que es otro canal de YouTube, que organizó una entrevista donde varios youtubers podían hacerle 2 preguntas al presidente en vivo y yo pude hacerle 2 preguntas a Laporta, además de decirle que me ponía palote, que esto quedó un poco raro, pero se lo dije en cámara. Eh, bueno, Javier, lo vamos a dejar aquí porque seguramente tienes un montón de cosas que hacer, no quiero entretenerte más. Ha sido una charla flipante, o sea, si no sabéis, si después de este vídeo vais al baño a tocaros, lo entenderé, porque esta ha sido una charla muy productiva, muy interesante. Yo aún estoy dudando de si me voy a desmayar con lo de la máscara o me voy al baño como vosotros, pero que es normal. O sea, si estáis cachondos, es que es normal. Lo que habéis escuchado es para ponerse muy cachondo y no os preocupéis, no tenéis que iros a confesar después ni nada. Simplemente, pues nada, disfrutar del toqueteo. Javier, tío, flipante. Me gustaría que volvieras, me gustaría que cuando tengáis estudios o hagáis análisis o divulguéis algo, además de que salgan en Marca y en estos medios grandes, me encantaría ser el receptor de la información por parte tuya personalmente. Así que te tiro esa invitación para que sepas que aquí mi canal está creciendo, cada vez tendré más audiencia, así que espero que dentro de poco te merezca mucho, mucho la pena poder venir y me consideres siempre un lugar donde divulgar ciencia, divulgar datos, educar a la gente sobre cómo ver el fútbol desde una perspectiva más científica, incorporar la ciencia más al mundo del fútbol y que eso al final acabe redundando en que la ciencia tome un rol protagónico en nuestra sociedad, que creo que es, con esto del COVID ha quedado claro que la ciencia es fundamental para la supervivencia de la jodida especie, ya no solo para el fútbol. Bueno, oye, pues yo ha sido un placer, ¿eh? Estaba un poco asustado al principio porque digo, a ver por dónde me sale. Pero sí, nosotros encantados de transmitir todo este tipo de cosas que hacemos a la gente en general. Mira, justo el 9 de octubre, mira, menos de un mes, nos vamos a Stamford Bridge, que hay un congreso de análisis de datos de fútbol. Y vamos a contar un trabajo que luego, si quieres, más adelante lo podemos contar incluso cuando esté publicado con datos del Barça, que lo que hacemos es ver qué jugadores deciden mejor los pases. ¿Vale? Es decir, cuando hay un pase, lo que hacemos es ver ese pase y como tenemos la posición de todos los jugadores, miramos y decimos, no, es que tenías que haber pasado ahí. Ahí, claro. Porque era más seguro y creaba más peligro, ¿no? Claro. Y entonces, lo que hacemos es definir los indicadores que me dicen no solamente quién pasa mejor, sino quién decide mejor. ¿Quién tiene mayor Sobre las opciones, inteligencia? Claro. sobre las opciones que tiene, porque claro, hay veces que dices, joder, ¿qué pase has dado? Ya, pero es que no tenía otra opción. O sea, Claro. he hecho lo mejor que podía hacer, ¿no? Y como ves, es un ejemplo más de cosas que se pueden hacer y que luego al final tienen mucha aplicación, porque te pueden ayudar a diferenciar entre un jugador que decide bien y otro que no lo hace. Totalmente. No, este me parece espectacular, porque esto es una de las cosas, además seguramente Paco Segurulo esto también lo tiene muy en cuenta, que es la inteligencia en la toma de decisión del jugador, que es lo que dices tú. Tú has dicho al principio, hay jugadores que hacen un regate y se meten en un lío. Claro, no han visto, no han sido capaces de proyectar qué pasaba después de ese regate. En cambio, hay jugadores que hacen el amago del regate y dicen, hostia, no, por aquí no, porque luego viene el otro y no sé qué, y me quedo atascado en una esquina y no voy a ningún lado. Claro, esta toma de decisiones es algo que encontrar a los jugadores que tengan esta capacidad, para mí, para el Barça, es algo fundamental, sobre todo en según qué posiciones, ¿eh? Exacto. Y es el tipo de cosas que se están empezando a mirar ahora y que hasta ahora no se miraban. O sea, porcentaje de acierto en los pases, ya está. Eso es todo. Y eso Es, no es te dice nada. suficiente, claro. No te dice nada. O sea, tú quieres que Jordi Alba corra por la banda y centre, pero te da igual si de 4 centros va a perder 3, si el cuarto lo va a meter alguien. Claro. En cambio, o sea, ¿qué más da el porcentaje? ¿Qué más da que tenga un porcentaje bajo? Si lo están sacando los centrales, pero si al cuarto pase lo está metiendo en el sitio, o sea, ahí puedes arriesgar. ¿Dónde no puedes arriesgar? En zona 1. Entonces, no es, o sea, hay datos que sin contexto no tienen sentido. Claro. Un porcentaje de acierto de pase, no. Hay que ir un Hay que poco más saber allá. dónde, claro, exactamente. Sí, sí. Hay que ir al matiz de dónde estaba ese pase acertado o ese fallo. Poner en contexto los datos. Exactamente.
Buah, brutal, tío, brutal. Estoy flipando, ¿eh? La verdad me ha encantado esta charla porque me reafirma ideas que tenía, pero así de aficionado, pero que eran como intuitivas y digo, hostia. Y sobre todo me reafirma que hay que ir al tema. Yo soy un enamorado de la película Moneyball, la he visto 7 veces y me reafirma que esperaría que el Barça, no que tenga un individuo en un sótano, porque en la película es un poco, el pobre chaval un poco deprimente, lo tienen ahí con un ordenador que parece el año de los 70. Esperaría que el Barça, con esto del hub y tal, se pusiera a la par de los equipos de la Premier. Lo ideal sería que todos los equipos de la Liga, pero bueno, y entiendo que en tema de pasta y en tema de ideología, incluso con el tema de invertir en estas cosas, ¿no? Bueno, Javi, muchísimas gracias, tío. Además, la sorpresa de que seas culé ha sido ya la bomba. O sea, ya ha sido la hostia. Estás rodeado, estás ahí en Madrid rodeado del enemigo, pero no pasa nada, son también muy buena gente. Yo tengo muchos amigos del Madrid. De hecho, tú también estoy rodeado, no creas. Yo estoy en Barcelona, pero casi tengo tantos amigos del Madrid que al final hay momentos que ya me desespero. Pero son buena gente. Aquí en Madrid, en mi grupo es minoría. Los del Madrid son minoría. Pero bueno, vale. Es uno, solo hay uno. Pero son muy altivos, o sea, con lo cual uno del Madrid vale por 3 del Barça, ¿eh? O sea, cuidado que el ratio es jodido, ¿eh? Puede ser. Sí, tú te encuentras 3 del Barça y 3 del Madrid y parece que haya 9 del Madrid. O sea, es acojonante el amor que se tienen a sí mismos y a su club. Nosotros somos mucho más críticos y más destructivos. Ellos son todo nada, cero crítica. Son brutales. Sí, ahora parece que están súper bien, pero bueno, ya lo veremos. Sí. Bueno, Javier, voy a poner la salida y nada, si te tienes que ir puedes salir directamente del link y si no, pues te despido ahora fuera de cámara. Como quieras, yo ya veré si te has ido o no. Igualmente ha sido un puto placer tenerte y espero en octubre, me voy a anotar la fecha para finales de octubre darte un toque para que nos traigas ese estudio que vas a estar divulgando en Stanford. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Javi. Gracias, chicos. Suscribiros al canal. Darle like, comentar, ya habéis visto que es flipante y sobre todo visitar futbolirredes.com, el link estará debajo en la descripción. Si os ha gustado este vídeo tenéis que ir a esa página web pitando. Ahora, chavales, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Spider Culé. Hasta la próxima. Suscríbete, yo soy